Muy buenas noches, mis hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Bienvenido a nuestra semana 8, el video de la semana 8. Y les felicito porque han seguido adelante a través de estas semanas, esforzándose y cumpliendo con las asignaciones. Yo sé que hay algunos que todavía están un poco retrasados, pero me han manifestado que se han estado poniendo al día. Y bueno, les animo a que sigan adelante, mis hermanos, que la recompensa viene de parte del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, y más para cuando se trata de servirle. Muy bien, también han estado ya algunos preguntándome acerca del proyecto de misión, plan de misión. Gracias al Señor porque ya van cogiendo el hilo y ya van trabajando encima de este proyecto. Así que es una bendición, mis hermanos, prepararnos para el Señor. Ahora vamos a orar para dar inicio a lo que sería nuestra semana número 8. Así que oremos. Padre, gracias te damos por darnos la bendición y la oportunidad, mi Señor, de volver delante de tu presencia para hablar con usted, Señor, y pedirle tu dirección en el estudio, Padre, de esta materia. Yo diría que es muy importante para el seminario, que se trata acerca de misiones, porque en definitiva lo que queremos es, primero, como nos enseña el libro de texto, honrarte, traerte honra y gloria, Señor, y luego entonces ir detrás de las almas. Y es a través de estas herramientas que estamos aprendiendo, Padre. Sigue esforzando, mi Señor, a estos hermanos en la preparación de este plan de misión, Padre Celestial, y así, Señor, poder tener un trabajo en donde notemos las necesidades que hay del Evangelio de Cristo Jesús puro en otras localidades de este país. Señor, y aprovechamos para pedirte por los misioneros, que usted los cuide y los guarde donde quiera que se encuentren, y les fortalezca y les provea también. Así que, Señor, háblanos a través de este video de esta semana, de este tema, Padre Celestial, en el nombre de Jesús te lo pedimos con gracias. Amén. Bueno, entonces, mis hermanos, vamos a estar continuando con el estudio del capítulo 4, que trata acerca de la supremacía de Cristo como el centro explícito de la fe que salva. Vamos a estar continuando con este capítulo y realmente también finalizándolo, porque ya termina en esta semana este capítulo, y hemos visto, ¿verdad?, que igualmente lo que tiene que ver con el temor de Dios, entre otros subtemas. Y también en esta semana estamos dando inicio al capítulo 5, que trata acerca de la supremacía de Dios en medio de todas las naciones. Así que, mis hermanos, como les decía anteriormente, les animo a seguir adelante leyendo el libro de texto y empapándose cada vez más de estos temas que son tan importantes para la iglesia de Dios hoy en día, y siempre lo ha sido así. Bueno, pues entonces vamos a continuar con el capítulo 4, viendo el acápite que nos habla acerca de la idea de Pablo sobre su propia vocación misionera. Entonces, la necesidad imperante de escuchar el Evangelio para salvación se ve en los textos bíblicos que nos muestran cómo es que Pablo entendió su propia vocación misionera. Es importante, mis hermanos, que también nos autoanalicemos, ¿verdad?, para igual ver qué tanto tenemos de vocación misionera. Eso pasó con Pablo. En el momento de su conversión, Pablo recibió una comisión del Señor
que clarifica la condición de quienes viven en Cristo. Por lo tanto, él se refiere a esto allá en Hechos, el capítulo 26, vamos a ir allá, al libro de Hechos, el capítulo 26, ya a la altura del capítulo 26, ya a la altura del versículo 15 hasta el 18, que nos dice lo siguiente. Dice Pablo en cuanto a lo que tiene que ver con su conversión. Acuérdense que en ese mismo instante Dios le dio su comisión, como acabamos de leer. Dentro de su testimonio de su conversión, él dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ve y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Bendito sea el Señor. Hay tanto de qué hablar, mis hermanos, en estos textos, que de verdad no tuviéramos que detener mucho, pero estamos viendo lo que es la vocación misionera de Pablo desde el mismo momento de su conversión. Quizás no nos sucedió a nosotros así mismo desde el mismo momento de nuestra conversión, pero mi hermano, ¿qué tanto tenemos de vocación misionera? Y realmente aquí hay algo claro, y es que Dios es el que envía. Eso sí tenemos que tener claro, mis hermanos. No puede haber dudas en esto. Cuando iniciamos un trabajo misionero, ya sea un campo blanco, etcétera, o irnos a otro lugar a respaldar a alguien, debemos tener claro que Dios es quien nos envía. Porque si Él nos envía, nos va a respaldar. Lamentablemente, mis hermanos, sabemos que muchas veces no sucede así, y más en otras denominaciones. No es Dios que envía, sino una oficina central es quien mueve a los misioneros, ¿verdad? De un lado a otro. Claro, no quiere decir que una iglesia que esté levantando, una iglesia grande, que esté levantando otras iglesias, claro, por recomendaciones, por H o por R, puede en un momento a otro mover por determinada u otra razón. Pero mis hermanos, lo que me refiero es que cuando estamos haciendo la obra de Dios, debemos, mis hermanos, estar seguros que es Dios quien nos está enviando y haciendo la labor misionera que estamos haciendo, que vamos a hacer. Entonces, aquí vemos en este pasaje de Hechos que el ministerio de Pablo, sin hacer ningún tipo de distinción, el Señor dice que aquellos que aún no tienen el Evangelio están en oscuridad, ¿verdad? Bajo el dominio de Satanás y sin el perdón de pecados. Pueden ser las personas más condescendientes, más amables, más colaboradoras, que hay muchas en el mundo así, pero están bajo el dominio de Satanás, están en oscuridad porque no tienen el Evangelio. Y es de lo que hemos visto, ¿verdad? Estamos viendo en este capítulo que Cristo es el centro de la fe salvadora. Entonces, Cristo encomendó a Pablo con una palabra de poder que abre los ojos de los ciegos espirituales, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, no para que vean que ya han sido perdonados, sino para que vean que pueden ser perdonados. Se parece mucho la expresión, pero tiene mucho de distinción.
no vamos a la gente a decirle, mira, ya tú estás perdonado. Cuando salimos a predicar no le decimos eso. ¿Verdad que no, mis hermanos? Ahora bien, si vamos allá y le predicamos y le decimos, miren, ustedes pueden llegar a ser perdonados. Su mensaje libera del poder de Satanás. Y como Jesús lo dijo también, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La vocación de Pablo entonces es llevar la salvación a los confines de la tierra. Así se entiende que la salvación aún no ha llegado a los confines de la tierra. Inclusive en este país todavía usted se puede encontrar con personas que nadie se ha sentado frente a él y le ha hecho un evangelismo personal. No ha habido evangelismo personal. A veces hasta dentro de nuestras propias narices. Ahí mismo quizá donde usted vive, donde cada uno de nosotros vivimos, porque yo me lo he encontrado aquí y en otros lugares que he estado de misionero también, que cuando tú le preguntas, anteriormente alguien se había sentado contigo a explicarte lo que es el Evangelio de Cristo. Y la sorprendente respuesta que me dicen es que no. Que sí han escuchado por televisión, por radio, hasta han asistido a alguna iglesia, pero que nadie se ha sentado con él a hacer un evangelismo personal. Entonces, hay mucha necesidad, mis hermanos. El proyecto que ustedes están elaborando, el plan de misión, ustedes se van a dar cuenta de la necesidad grande del evangelio puro que hay en este país, en sus diferentes regiones. Entonces Pablo tiene que llevar esa salvación a los confines de la tierra. Esa fue su comisión. El mensaje de Pablo es el medio de salvación. Pablo no es el que da la salvación. Cristo es el que da la salvación. Y el mensaje que sí Pablo lleva es el medio. Sin él no hay salvación, sin ese mensaje. Por eso es que notamos que la palabra de Dios nos dice que fueron salvos cuantos estaban ordenados para vida eterna. Entonces creyeron el mensaje de Pablo y fueron salvos. Dios ha establecido que la salvación llega a las naciones a través de los mensajeros que Él envía. Mis hermanos, como ya hemos visto en este capítulo, cuya obediente predicación del Evangelio trae la salvación a las naciones. No ser por las personas temerosas de Dios o que le tienen mucho respeto. Y cuando hablo de temerosas es que me refiero a que le tienen respeto a Dios y que dicen, pero yo todo lo hago con Dios, aunque esté en una religión que no predique el Evangelio de Cristo. Ahora bien, vimos la vocación de Pablo en cuanto a la obra misionera y ahora vamos a ver los escritos de Juan. La concepción que Juan tiene de esta nueva tarea misionera es afín a la de Pablo. O sea, están de acuerdo. Si Pablo había dicho que nadie podía creer en Cristo, en un Cristo del que no habían oído, como lo vimos en Romanos, el capítulo 10, versículo 14, ¿cómo creerán de quien no han oído? Jesús entonces, escrito por Juan 10:27, dice que mis ovejas oyen mi voz. Qué interesante esto, mis hermanos. ¿Cómo van a escuchar la voz de Dios si no hay palabra de Dios? Si no hay mensaje de Dios, si no hay un mensajero de Dios. ¿Verdad que no, mis hermanos? Entonces mis ovejas, eso es un buen argumento también para los que defienden que aún personas temerosas de Dios pueden ser salvas si no han escuchado ni una palabra acerca de Jesucristo. Por ejemplo, como yo le pregunté a ustedes, el caso de los indios y todavía indígenas que todavía están actualmente en tribus, ¿verdad? En tribus que todavía no ha llegado a la civilización, tribus salvajes. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz.
Usted fue salvo porque escuchó la voz de Cristo a través del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo le convenció a usted de pecado, justicia y juicio. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿De acuerdo, mis hermanos? Entonces, dicho de otro modo, Jesús reúne a su rebaño redimido llamándoles con su propia voz. Llamándole con su propia voz. Qué interesante, mis hermanos. Las ovejas verdaderas oyen su voz y la siguen, y Él les da vida eterna. ¿Verdad, mis hermanos? Que se parece mucho al Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Desde el punto de vista de que somos sus ovejas. Pero las ovejas tienen que seguir a su pastor. No puede haber una oveja que no siga a su pastor, o que no oiga la voz de su pastor, entonces no es un creyente. Entonces Juan y Pablo coinciden y sus libros son afín, ¿verdad?, al mensaje del Evangelio. Entonces los hijos de Dios que están esparcidos son las otras ovejas que son de este redil, según se refiere Juan también en el capítulo 11, versículo 52, que vamos a buscar. Juan 11, 52. Nos vemos, lo que leemos allí es que, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Tremendo. Nos habla acerca aquí el mismo Jesús con respecto a esto que estamos tratando. O sea que, mis hermanos, esas son las otras ovejas. Esos hijos de Dios que están esparcidos son los mismos que Juan llama como que son las otras ovejas, que son de otro redil. Allá en el capítulo 10, vamos a ir allá, al capítulo 10 de Juan, allá en el versículo, el 10, 16. Dice la palabra del Señor allí: también tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, del redil de los judíos. Aquellas también debo de traer. O sea, no venimos por nuestra propia voluntad. Cristo es que nos trae. No venimos a Cristo porque éramos buenos y no éramos tan malos en el mundo. Yo no era un tipo de problemas. Yo no era una persona que buscaba problemas y nada, hasta que decidí venir a Cristo. No. Cristo nos trajo, ¿verdad? Entonces, también tengo esas ovejas que no son de este redil, aquellos también debo traer y oirán mi voz. Bendito sea el Señor el día en que usted y yo escuchamos la voz del Señor. Y debemos de seguir escuchándolo en obediencia a Él. Y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, cuando miramos el cuadro de la consumación de la causa misionera, que Juan escribe también en Apocalipsis, vemos que estas ovejas e hijos son las naciones. Porque recordemos, mis hermanos, que Apocalipsis está en el futuro, ¿verdad? Y lo que Juan vio fue en el futuro. Fue una revelación. Entonces, lo que está diciendo el libro de texto es que cuando Jesús dice, allá en San Juan 11:52 que leímos, los hijos de Dios que están esparcidos, más Juan sigue diciendo las otras ovejas que no son de este redil, se está refiriendo, mis hermanos, según Apocalipsis, a las naciones. O sea, que estas ovejas o hijos son de todas las naciones. Vamos a ir allá, Apocalipsis 5, 9 y 10, para que veamos, mis hermanos,
esta idea. Apocalipsis, el capítulo 5, versículos 9 y 10, que nos dice allá, y cantaban, ¿verdad, mi hermano? Que bueno sería la pregunta, ¿quiénes eran los que cantaban? Vamos a ver. Y cantaba un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces, según el libro de texto, mis hermanos, ¿quiénes son esas ovejas que él iba a traer que no eran de esta raíz, de ese redil? ¿Quiénes son los que están esparcidos? ¿Quiénes son esos? Según nos quiere establecer el libro de texto, esas personas eran de todo linaje, lengua y pueblo y nación. ¿Y dónde están esos habitantes? ¿Quiénes son esos? Los que están aquí en la tierra, las diferentes naciones. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces, mis hermanos, estos redimidos que en el cuadro de Apocalipsis está en el cielo, no han sido redimidos sin que ellos lo supieran. Ellos mismos dice aquí la palabra de Dios, nos has redimido. O sea, no es que, estoy aquí en el cielo. No, ellos saben que ellos están allí porque Cristo los redimió. Entonces, al contrario, como vemos en Apocalipsis 7:14, esos de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, son aquellos que han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Bendito sea el Señor. Entonces, mis hermanos, qué linda es la palabra de Dios y cómo se entrelaza la una de la otra. Por lo tanto, mis hermanos, debemos de tener claro lo que el libro de texto nos quiere enseñar. Esas ovejas de otro redil, si nos vamos al futuro, son las que son de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Allí usted lo puede encontrar en Apocalipsis 7:14. En Apocalipsis 5 también, 9 y 10, que hemos leído, y también en Apocalipsis 22:14. Entonces son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Para guardar el testimonio, los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús, hay que conocer eso y alguien se lo tiene que enseñar. El evangelio de la sangre del Cristo crucificado, vertida por los pecadores y del Cristo resucitado y victorioso, tiene que ser predicado a todas las naciones para que puedan creer y ser salvas. Ese evangelio de la sangre del Cristo crucificado tiene que ser predicado para que la gente pueda ser salva. Nadie es salvo sin haber escuchado el evangelio de Cristo. Nadie. Entonces, para concluir lo que es ya la idea de este capítulo, el libro de texto nos dice que lo que hemos venido preguntando en esta sección es si hay personas que, guiadas por el Espíritu Santo, pueden ser salvas por gracia a través de la fe en un Creador misericordioso, aun cuando no hayan oído hablar de Jesús. Hay personas piadosas de otras religiones también que de forma humilde
confían en la gracia de un Dios al que solo conocen a través de la naturaleza. O sea, no conocen el nombre ni de Dios, ni de Cristo, ni de nadie. Esas personas piadosas que solamente conocen a Dios a través de la naturaleza o de experiencias religiosas no cristianas, también van a ser salvas. La respuesta del Nuevo Testamento, según nuestro libro de texto, es claramente negativa. El mensaje que encontramos en sus páginas en el Nuevo Testamento es que con la venida de Cristo hubo un gran cambio en la historia de la redención. Antes, la gente se salvaba depositando su fe en la misericordia de Dios. Ojo con esto de que antes que la gente se salvaba. Que dice el libro de texto. Yo no diría tanto que se salvaba, sino que iban al seno de Abraham. Claro, si eso corresponde a ser salvo, perfecto. No iban al lugar de tormento. Pero algunos sostienen también que cuando Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra, en el momento, algunos dicen que fue durante el momento cuando fue sepultado, que bajó al infierno, o no al infierno, sino al seno de Abraham, y allí entonces que le dio la salvación. Ya eso sería otro tema para en otra oportunidad, pero si salvaba, el libro de texto quiere decir con esto de que iba al seno de Abraham, ok, entendemos. Pero el único que da salvación es Cristo. Bueno, antes la gente se salvaba depositando su fe en la misericordia de Dios. Es el mismo Dios y Cristo, la cual se daba a conocer a sus intervenciones para redimir al pueblo de Israel en el sistema de sacrificios y en la profecía de la redención venidera. Eso era antes. Los temas de los sacrificios, que tenía que unirse al pueblo de Israel. Actualmente el objeto de la fe es Cristo. El cumplimiento y la garantía de todas las intervenciones redentoras, de todos los sacrificios y de todas las profecías, es Cristo. A partir de su aparición, Cristo, la única fe que salva es la fe en Él. Y Dios lo establece así para honrarle. Me gusta esto, mis hermanos. Que Dios lo estableció así para honrar a Cristo. Porque Él fue el que se sacrificó por nosotros. Entonces, por tanto, este gran cambio en la historia de la redención, según el libro de texto, va acompañado de una nueva estrategia misionera ordenada por Dios. Dios ya no permite que las naciones sigan sus propios caminos, como lo dice en Hechos 14:16, y como ya lo hemos visto en otras ocasiones, sino que envía a sus mensajeros a todas las naciones para que llamen a la gente al arrepentimiento y a creer el Evangelio. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios mismo en Cristo es el poder que hace que esta misión avance. Así que, mis hermanos, nosotros como mensajeros de Dios estamos llamados a llevar ese mensaje del Evangelio. Él ya ha ordenado los suyos para vida, ¿verdad? Como lo dice Hechos 13:48. Hechos 13:48 nos dice eso mismo que acabamos de decir. Dice la palabra del Señor allí que los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna.
Ahora, ¿cómo sabemos quiénes son los que están ordenados para la vida eterna? ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando salimos a predicar y se arrepientan. Que es lo que Dios nos ha mandado. Entonces, mis hermanos, y los ha rescatado dando su vida por ellos. Allá, como lo dice San Juan 15, y como lo leímos también en Apocalipsis, el capítulo 5, versículo 9. Ahora envía a mensajeros llenos de su espíritu para que prediquen. ¿Cómo somos usted y yo? Los mensajeros de Cristo. Cristo nos está enviando ahora a usted y a mí en esta generación, en esta temporada, o no temporada, vamos a establecerlo así mismo, en esta generación. A nosotros que es quien nos ha tocado. Y vamos a leer allí, por ejemplo, lo que nos dice Romanos, el capítulo 1, versículo 5. Romanos 1:5. Dice la palabra del Señor allí, que y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces, Él habla a través de estos mensajeros con poder. ¿Y de dónde viene el poder? El poder no reside en los mensajeros. Lamentablemente algunos creen que el poder reside en ellos. Mis hermanos, nunca creamos que el poder reside en la fuente o en el recipiente, vamos a decirlo, sino que el poder viene directamente de Dios. Pero recibiréis poder, ¿verdad? Entonces, Él habla a través de estos mensajeros con poder, llamando a los perdidos a la fe y guardándolos con su gran poder. Allá en Judas 24, ¿verdad? Que nos dice aquel que es poderoso para guardarlos sin caída. Entonces, ahora mis hermanos, una pregunta. Cuando usted y yo salimos a predicar la palabra del Señor, ¿usted cree que usted le está predicando con poder? ¿Se está dejando usar por el Señor? ¿La estamos usando, nos estamos dejando usar por el Señor con poder? Porque ya el poder lo tenemos. Pero nos estamos dejando usar por el Señor con poder. Entonces, porque a veces, mis hermanos, predicamos como que estuviéramos derrotados, como que hemos perdido la batalla. Los que afirman que la gente que no tiene acceso al Evangelio puede salvarse sin conocer a Cristo, intentan argumentar que esta idea potencia la motivación a evangelizar a los perdidos. O sea, si como ellos no han escuchado de Cristo, puede salvarse sin conocer a Cristo, entonces eso le anima a ellos a evangelizar. De ninguna manera, no puede ser. Entonces así es peor. Entonces, el libro titula aquí, o cita aquí, a Ellen Berger, que argumenta que creer que algunos se salvan sin oír el Evangelio reafirma que el amor es la motivación principal para la evangelización. Y vuelve y dice Piper, creo que esta afirmación es incoherente, dice Piper, pues parece dar por sentado que la urgencia misionera motivada por el deseo de rescatar a la gente del tormento eterno no es una urgencia que nazca del amor. Así que Piper afirma que la negación contemporánea, la necesidad de oír el Evangelio para poder ser salvo, mengua la motivación misionera.
no que la potencia. Todo lo contrario. Y también Piper dice que está de acuerdo en que el destino fatal del hombre sin Cristo no es la única motivación de la obra misionera, pues por encima de todo está el buscar la gloria de Cristo. Amén. Por tanto, la iglesia tiene que unirse al Señor de la gloria y a su causa. Y también Piper cita a Charles Holtz, que tiene razón cuando dice, según Piper, que la pregunta implícita del apóstol, cuando él dice, ¿cómo pueden creer si no hay quien les predique? ¿Cómo? Siempre pongo el ejemplo del caso de los indios, porque anteriormente ya había analizado ese tema. ¿Cómo un indio va a creer, un indígena, si no hay nadie que le predique? ¿Cómo un musulmán temeroso, ¿verdad?, de las buenas obras, que no está de acuerdo con eso que se explotan? Como un budista muy honesto, muy servicial, va a creer si nadie le predica? Y así pudiéramos mencionar más, usted pudiera mencionar más también. Debería sonar día y noche en los oídos de las iglesias, dice Charles Hodge. Bueno, mis hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Bye.